Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presente jornada de capacitación. El día de hoy, Diana Marcela Martínez nos va a acompañar explicando todo el tema normativo y procedimental. Entonces, Diana, te doy la palabra para que ya empecemos con todo el tema de introducción mientras se terminan de conectar las personas que están invitadas. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. En nombre de la Comisión Nacional del Servicio Civil, quiero presentar un cordial saludo de bienvenida a la jornada de capacitación del proceso de evaluación del desempeño laboral. Pues, como decía Alejandra, esta capacitación está enfocada más que todo para el periodo de prueba, los servidores que se encuentran en periodo de prueba. El día de hoy, yo, Ana Martínez, quien hago parte de la Dirección de Administración de Carrera Administrativa, expondré los criterios definidos para adelantar el proceso de evaluación del desempeño laboral y socializaré las diferentes funcionalidades del aplicativo EDLA, pues es la herramienta diseñada por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el marco de la implementación del sistema tipo reglamentado por el Acuerdo 617 del 2018, pues con el fin de dar cumplimiento a la evaluación del periodo de prueba. Agradecemos a todos por su participación. Como primer punto, se indica que el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral, el cual aplica para los empleados en carrera administrativa y en periodo de prueba. Por tal motivo, esta capacitación se encuentra dirigidos a estos servidores de las entidades que se encuentran adscritos al Sistema General de Carrera Administrativa o aquellas entidades que cuenten con sistemas específicos como lo son las superintendencias. Por lo cual, en el transcurso de la capacitación, pues se harán algunas precisiones dirigidas a estas entidades. Entonces, para iniciar la jornada se deben tener en cuenta algunas consideraciones iniciales. La primera de ellas es que todas las entidades públicas están llamadas a desarrollar sus sistemas propios de evaluación del desempeño laboral y pues en este sentido el artículo 40 de la Ley 909 dispuso que mientras las entidades desarrollen sus propios sistemas, la Comisión Nacional del Servicio Civil deberá desarrollar un sistema tipo, el cual pues será temporal mientras las entidades desarrollen sus propios sistemas. De igual forma, es importante que se tenga en cuenta cuáles son las responsabilidades que tiene la Comisión Nacional del Servicio Civil y cada una de las entidades en todo el proceso de evaluación. Entonces, acá debemos indicar que la competencia de la Comisión Nacional se suscribe a verificar la correcta aplicación de los procedimientos del sistema de evaluación del desempeño laboral. Es decir, que la comisión no se encarga de la verificación o la revisión a fondo de la misma, de acuerdo a lo estipulado en las funciones de la Ley 909 del 2004, que la Ley 909 le delegó. Ahora bien, es importante recalcar que el decreto 1083 del 2015 dispuso que es responsabilidad del jefe de personal o de quien haga sus veces velar por la oportuna y adecuada aplicación del sistema de evaluación y calificación de servicios. En este sentido, se aclara que las situaciones puntuales que se presenten al interior de las entidades, pues deberán ser solucionadas por estos jefes de personal, que son los administradores del aplicativo. Dicho esto, pues es necesario precisar que la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión objetiva y permanente encaminada a valorar las contribuciones individuales y el comportamiento de los evaluados, midiendo el impacto, bien sea positivo o negativo, que tengan en el logro de las metas institucionales. En este sentido, lo que se pretende es que el buen desempeño que tengan cada uno de los servidores al interior de las entidades, pues se reflejará en el desempeño institucional y en el cumplimiento de las metas de cada una de las entidades. Ahora bien, se debe indicar que dentro del proceso de evaluación del desempeño laboral participan varios actores. El primero de ellos es la Comisión Nacional del Servicio Civil, que, como les mencioné, la única competencia que tiene es la de establecer los lineamientos con los cuales se va a realizar la evaluación y garantizar que cada persona que haga uso de la herramienta conozca estos lineamientos y la metodología que se debe realizar.
De igual forma está el jefe de la entidad, quien tiene la obligación de garantizar que mientras se desarrolle el sistema propio de evaluación, se cumpla con cada uno de los criterios y lineamientos del sistema tipo de evaluación establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Por otro lado, está el jefe de la oficina de planeación, que pues a través de las metas que se establecen cada año para cada una de las dependencias, aportan uno de los insumos que se deben tener en cuenta al momento de la concertación de compromisos, con las cuales pues se van a medir el desempeño de cada uno de los funcionarios. También se encuentra la oficina de control interno, quien tiene una funcionalidad de apoyo a la vigilancia de la carrera administrativa, y pues es el garante que se cumplan todos los lineamientos relacionados con el proceso de evaluación del desempeño laboral. Y pues acá debemos aclarar que en el aplicativo los jefes de control interno no tienen un rol activo, entonces para poder realizar toda su labor de vigilancia, pues deberán comunicarse con los jefes de la oficina, los jefes de talento humano, con el fin de que ellos sean los que les suministren todos los informes correspondientes. También está el jefe de personal, que como les he mencionado, pues son los administradores del aplicativo EDL App al interior de cada una de las entidades. Estos jefes de personal son los encargados de crear los usuarios, cargar las metas, las dependencias. Ellos son los que restablecen las contraseñas y pues manejan o registran las diferentes situaciones administrativas que se puedan presentar. Y como les mencionaba, pues son los que se encargan de solucionar las diferentes situaciones puntuales que se puedan llegar a presentar en todo el proceso de evaluación. Posteriormente están los evaluadores, que según lo establecido en el anexo técnico del acuerdo 617, pues deben ser los superiores inmediatos y contar con un grado igual o superior al del evaluado. Adicionalmente, se establece que el responsable de realizar el proceso de evaluación deberá ser siempre un funcionario de libre nombramiento y remoción. Pero en el caso de que ese superior inmediato sea un funcionario de carrera administrativa, esté en periodo de prueba o sea un provisional, el jefe de personal deberá conformar una comisión evaluadora con ese superior inmediato y un funcionario de libre nombramiento y remoción, que actuarán como un solo evaluador en todo el proceso. Pues, por supuesto, están los evaluados, que deberán participar activamente en cada una de las fases del proceso de evaluación del desempeño, que más adelante vamos a detallar. Y pues finalmente está la comisión de personal, quienes son la única instancia en atender las reclamaciones que los evaluados presenten con relación a la concertación de compromisos laborales. Sin embargo, se aclara o se recalca que esta comisión de personal no podrá intervenir en el resultado de una calificación definitiva, tampoco pues va a poder determinar si una evidencia corresponde o no corresponde. En este proceso pues tampoco puede intervenir la Comisión Nacional del Servicio Civil. Este proceso pues simplemente es entre evaluados y evaluadores. Entonces, como les mencionaba, la norma lo que nos indica es que el evaluador deberá ser el superior inmediato de los evaluados y adicionalmente deberá ser alguien de libre nombramiento y remoción. Entonces, en los casos de que ese superior inmediato, pues sea, como les informaba, alguien de carrera administrativa, esté en periodo de prueba o sea un provisional, el jefe de personal deberá realizar la conformación de la comisión evaluadora y la deberá integrar ese superior inmediato, que es de carrera, que es provisional o que está en periodo de prueba, con un funcionario de libre nombramiento y remoción. Entonces, cuando hablamos del proceso de evaluación del desempeño laboral, se debe indicar que el acuerdo 617 del 2018 nos establece 4 fases para todo el proceso. La primera de ellas es la de concertación de compromisos, la segunda es la de seguimiento, la tercera es la de evaluaciones parciales y la cuarta es la calificación definitiva. Entonces, con respecto
respecto a la primera fase, acá se debe indicar que pues esta fase es quizás la más importante en todo el proceso, debido a que es el momento en el que tanto los evaluados como los evaluadores se sientan y establecen las reglas sobre las cuales se va a evaluar el periodo correspondiente. Acá se debe indicar que esta concertación se deberá realizar dentro de los 15 días hábiles siguientes al inicio del periodo anual o del periodo de prueba. En la fase de concertación de compromisos se concertan dos tipos de compromisos. El primero de ellos es los compromisos funcionales. Acá se debe aclarar que no son los mismos que las funciones establecidas en los manuales de funciones, pues estos compromisos son una construcción que tanto los evaluadores como los evaluados realizan con el fin de establecer unas metas a cumplir basados en algunos insumos que establece el anexo técnico del acuerdo 617. Acá básicamente para el periodo de prueba pues son los manuales de funciones que pues digamos, estos insumos se encuentran establecidos en el anexo técnico, entonces siempre es muy importante que ustedes lo revisen pues para poder realizar toda esta fase de concertación de compromisos de la manera más adecuada y óptima. También se debe indicar que el anexo técnico establece que los compromisos funcionales deberán ser medibles y cuantificables y adicionalmente estableció una estructura con la cual se deberá realizar la construcción de cada uno de estos compromisos. Esta estructura pues debe iniciar el compromiso con un verbo seguido de un objeto y terminar en una condición de resultados. En cuanto al número de compromisos funcionales, se debe indicar que estos compromisos, pues la norma nos establece que deben ser mínimo 1, máximo 5 para el periodo anual o periodo ordinario, y para el periodo de prueba deben ser mínimo 1, máximo 3. Entonces, acá se debe indicar que si un evaluador y un evaluado estiman que con solo un compromiso se va a poder medir el desempeño de un funcionario, pues lo van a poder realizar sin ningún problema, ¿sí? Nuevamente recalco, para el periodo de prueba, mínimo un compromiso funcional, máximo 3. Para el periodo anual deben ser mínimo 1, máximo 5. Los otros compromisos que se concertan en la fase de concertación de compromisos son los compromisos comportamentales. Acá es necesario remitirnos al decreto 815 del 2018, pues es el decreto vigente en esta materia. En esta fase se van a seleccionar los compromisos comportamentales, los cuales cuentan con unas conductas asociadas a cada uno de ellos, motivo por el cual siempre recalco que antes de concertar los compromisos se revise muy bien este decreto 815 y se identifique cuál será el compromiso comportamental que va a permitir medir de manera más apropiada el evaluado. De igual forma se debe indicar que los compromisos comportamentales pues deben ir muy de la mano con los compromisos funcionales que hablábamos anteriormente, pues el objetivo de todo el proceso de evaluación es realmente medir el desempeño a los funcionarios y pues deben ir muy ligados con el fin de pues obtener la calificación de este. A manera de ejemplo, dentro de estos compromisos funcionales está el compromiso de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, toma de decisiones, entre otras. Ahora bien, en cuanto al número de compromisos comportamentales que se deben concertar, acá se debe indicar que la norma establece que tanto para el periodo anual como para el periodo de prueba deben ser mínimo 3, máximo 5. Acá no existe ninguna distinción entre el periodo ordinario y el periodo de prueba. Lo que nos dice es que mínimo deben ser 3, máximo 5. Ahora bien, dentro de la fase de concertación de compromisos se pueden presentar diferentes situaciones. La primera de ellas es que efectivamente se sienten los evaluados y los evaluadores que lleguen a un consenso, que realmente pues estos son los compromisos con los que van a evaluar al funcionario en el periodo determinado, pero adicionalmente, digamos, esa es la situación ideal, ¿no?
pero adicionalmente se pueden presentar otro tipo de situaciones. Una de ellas es la ausencia de concertación, es decir, que dentro de los 15 días hábiles que se tienen para realizar la concertación de compromisos, pues realmente no se llega a un consenso. Entonces, lo que nos dice el artículo 3 del acuerdo 617 es que si se presenta esta situación, 3 días hábiles siguientes a vencido esos primeros 15 días hábiles, el evaluador va a poder fijar los compromisos. Acá se va a indicar que este artículo 3 nos establece cuál es el procedimiento para poder fijarlo, y nos indica que pues debe haber un testigo y diferente, digamos, criterios que se deben cumplir. Entonces siempre recalco que es muy importante que se revise el acuerdo y todos los términos que se deben cumplir para poder realizar el proceso. Bueno, otra situación es la de omisión del evaluador, es decir, si dentro de los 15 días hábiles que se tienen para realizar la concertación de compromisos, el evaluador nunca se pronuncia. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que si se presenta esta situación, entonces los evaluados van a poder, dentro de los 3 días hábiles siguientes, enviar una propuesta de compromisos a ese evaluador, y pues él deberá realizar las observaciones y pues determinar si estos compromisos pues van a regir para todo el proceso de evaluación. Ahora bien, si dentro de esta fase el evaluador fija los compromisos y realmente el evaluado no está de acuerdo con estos compromisos que fueron fijados, la norma también establece que 2 días hábiles siguientes a que fueron fijados los compromisos, pues los evaluados van a poder enviar sus reclamaciones ante la comisión de personal, que como les indicaba anteriormente, pues es la única instancia que se puede pronunciar frente a este tipo de reclamaciones. Entonces, nuevamente les recalco, es muy importante que revisen la norma, porque si un evaluado no cumple con el término que se tiene para enviar su reclamación, pues esta reclamación podrá ser rechazada por improcedente debido a que no se cumplieron los términos, ¿sí? Entonces, nuevamente, revisar muy bien los términos con los que se tienen que cumplir para este tipo de situaciones. Ahora bien, después de ya concertados los compromisos, ya se llegó a un acuerdo, estos ya van a ser los compromisos que se van a regir para todo el proceso de evaluación. Dentro de este periodo de evaluación se pueden presentar diferentes situaciones que pueden dar pie a que se realice un ajuste a los compromisos concertados anteriormente. Acá hay un error en la diapositiva, dice compromisos comportamentales, pero realmente pues son los compromisos concertados, para tanto funcionales como comportamentales. Entonces, si en el periodo de prueba, que como decíamos en esta capacitación vamos a recalcar, es la evaluación para este periodo de prueba, para estos servidores que se encuentran en periodo de prueba. Entonces, si se presenta una situación en la cual se produzcan cambios en los planes institucionales, metas por áreas y dependencias, grupos de trabajo y procesos o indicadores de gestión, que estos son los insumos que se tienen para realizar la concertación de compromisos. Si se presenta algún cambio en alguno de estos planes, metas o demás, pues se va a poder realizar un ajuste a los compromisos, ¿sí? Adicionalmente, si se presenta una interrupción del periodo de prueba por un lapso igual o superior a 20 días continuos, pues también será procedente realizar un ajuste a los compromisos. Y cuando el empleado en periodo de prueba se ha incorporado en un empleo igual o equivalente como consecuencia de la supresión del cargo con ocasión de la reforma total o parcial de la planta de empleos de la entidad, pues acá también podría ser procedente un ajuste a los compromisos, ¿sí? Acá es importante precisar que el anexo técnico del acuerdo 617, pues es el que dispone estas situaciones, pero pues él determina que podrá realizarse un ajuste, o sea, no dice que es obligatorio, es decir, que si los evaluadores evidencian que pues se presentó la situación, pero realmente no impacta en el compromiso que fue concertado, pues no sería viable realizar ese ajuste,
¿sí? Entonces, digamos, únicamente si el evaluador determina que esta situación impactó en el compromiso, pues podrá realizar el ajuste que más adelante vamos a revisar en cómo se realizaría en la herramienta que es el aplicativo EDLA. De igual forma, pues también quisiera referirme a las situaciones que se pueden presentar que darían pie a un ajuste de compromisos en el periodo anual, muy rápidamente. De igual forma que en el periodo de prueba, si se presentan cambios en los planes, las metas por áreas de dependencias, grupos internos, o bueno, todo lo que son los insumos base para la concertación de compromisos, pues también se podría realizar un ajuste. O si se presenta una separación temporal del evaluado del ejercicio de las funciones a su cargo por un término superior a 30 días calendario, o si se presenta un cambio definitivo en el empleo como resultado de un traslado o una reubicación o por asignación de funciones. Entonces, si ustedes observan las situaciones para periodo de prueba y para periodo ordinario o periodo anual son diferentes, entonces pues nuevamente la invitación es para que se revise el anexo técnico y se tenga claridad en los dos tipos de periodos de evaluación. Es la de seguimiento. Acá se debe indicar que en esta fase se realizará la verificación del avance del cumplimiento o del incumplimiento de los compromisos durante la totalidad del proceso de evaluación. Las evidencias juegan un papel fundamental en esta fase, pues las evidencias son el soporte que tanto los evaluados como los evaluadores van a tener para soportar el cumplimiento o el incumplimiento de los compromisos. Acá se debe indicar que las evidencias se pueden generar y cargar en el aplicativo en cualquier momento. De igual forma, se debe indicar que el anexo técnico del acuerdo 617 establece que si un evaluador evidencia que un evaluado está teniendo algunas falencias o aspectos a mejorar, pues este va a poder establecer unos compromisos de mejoramiento, los cuales pues van a ayudar al evaluado a potenciar su desempeño. Entonces, en la fase de seguimiento juegan el papel fundamental, son las evidencias, y adicionalmente le dan la herramienta a los evaluadores de los compromisos de mejoramiento que pues van a potenciar el desempeño de los evaluados. Bueno, acá en las evaluaciones parciales, pues lo primero es de indicar que las evaluaciones parciales semestrales aplican únicamente para el periodo anual o periodo de ordinario. Para el periodo de prueba no aplican estas parciales semestrales. Bueno, entonces, para el periodo anual se debe indicar que la calificación definitiva de este periodo anual se va a obtener de acuerdo a la sumatoria del resultado de las evaluaciones de 2 semestres. El primer semestre va desde el 1 de febrero al 31 de julio, el segundo semestre va del 1 de agosto al 31 de enero del siguiente año. Estas evaluaciones parciales semestrales se deben producir dentro de los 15 días hábiles siguientes a su vencimiento. Adicionalmente, se debe indicar que pues, estas evaluaciones parciales parciales semestrales aplican únicamente también para el sistema general de carrera. Más adelante miraríamos cómo funcionarían estas evaluaciones parciales para las superintendencias que, como les hablaba antes, pues cuenta con algunas consideraciones especiales. Yanis, Nuevamente recalco, ¿sí? Antes de continuar, quiero hacer 2 precisiones. Una, respecto al tema de compromisos, de la concertación de compromisos, y es que recordemos que el decreto 1083 nos señala que los servidores en periodo de prueba deben ser evaluados de acuerdo al manual de funciones que haya sido base para la convocatoria a la cual ustedes se presentaron. En ese sentido, las personas que en su concertación de septiembre seleccionaron las competencias 25-39 en el entendido que estas eran las mismas que venían en la convocatoria, es válido. Importante que tengamos en cuenta que los insumos que señala el anexo técnico son para el periodo anual.
Ya cuando hablamos de periodo de prueba en el marco de concertación de compromisos, nos remitimos únicamente a manual de funciones, que es la base sobre la cual nos van a evaluar esos 6 meses. Una vez terminemos los 6 meses, ahí sí nos pueden cambiar el manual de funciones al 815, porque pues tal como lo decía Diana, el decreto 815 pues derogó el decreto 2539 y en ese entendido pues se debe revisar ya para concertaciones posteriores al periodo de prueba. Y con relación a evaluaciones parciales semestrales, pues vale la aclaración que estas evaluaciones no aplican para los servidores en periodo de prueba. ¿Qué quiere decir? El periodo de prueba se evalúan los 6 meses corridos, desde yo me posesioné, no sé, el 1 de febrero. Entonces, del 1 de febrero al 31 de julio va a ser mi periodo de prueba por 6 meses y no va a haber lugar ni a la evaluación del semestre 1 ni a la evaluación de definitiva. Bueno, es que ahí con el ejemplo no me sale, porque digamos, yo inicié el periodo de prueba el 25 de enero. Como el 31 de enero hay un corte de periodo semestral, ese corte no aplica para evaluaciones en periodo de prueba. El periodo de prueba se evalúa de corrido, a menos que ocurra alguna de las situaciones administrativas que ya más adelante Diana nos va a explicar. Entonces quería como antes de continuar hacer esas dos precisiones. También hay un poco de confusión con el tema de los seguimientos. Recordemos que el acuerdo 617 empezó a regir a partir del 2010, fue expedido en 2018 y empezó a regir a partir de febrero de 2019. Antes del acuerdo 617 había un acuerdo que era el 565 y ese acuerdo sí nos decía, mire, para periodo de prueba debe haber un seguimiento cada 2 meses y se deberá dejar la evidencia tal. Y para el periodo de prueba 2 seguimientos en tales y tales periodos. Importante, pues que este nuevo acuerdo, y por eso la invitación es a que leamos el acuerdo 617 y su anexo técnico, porque pues allí ustedes van a encontrar que se me fue la paloma. Que lo que hablabas era que no hay una periodicidad para hacer ese seguimiento, el seguimiento va a ser constante. Sí. Entonces, qué pena con ustedes. El seguimiento entonces se realiza durante todo el periodo de evaluación. En cualquier momento el evaluador puede decir, mire, usted no está rindiendo en este tema, en este compromiso, entonces tenemos que hacer un seguimiento, revisar qué aspectos tenemos por mejorar y establecer los compromisos de mejoramiento si hay lugar a ello. Entonces, importante pues también que lo tengamos presente. Listo, ya les puede seguir. Bueno, entonces acá se debe indicar que dentro de todo el proceso de evaluación, acá se hace referencia a que estas situaciones de las que les voy a detallar ahorita, hace énfasis en el periodo anual o periodo ordinario. Estas situaciones no aplican para los periodos de prueba, pero pues sí es importante que ustedes las tengan en cuenta o tengan conocimiento de cuáles serían las situaciones por las cuales se generaría una evaluación parcial eventual al momento que ustedes culminen su periodo de prueba y ya estén en un periodo ordinario o en un periodo anual. Entonces, si en el periodo de evaluación se presenta cambio de evaluador, es decir, cambio de evaluador hace referencia cuando un evaluador, un superior inmediato, pierde esa calidad de superior inmediato, es decir, si de pronto pues se retira de la entidad o si de pronto es trasladado a otra dependencia y ya no va a ser el superior inmediato de sus evaluados, pues antes de que se presente esa situación o en el mismo momento que se presente la situación mejor, él deberá dejar evaluados a todas las personas que tiene a su cargo. ¿Sí? A esto hace referencia el cambio de evaluador. La segunda situación es cambio definitivo del empleo por traslado o reubicación. Acá es muy importante precisar que esta situación aplica si yo con mi mismo cargo, mi mismo grado, mi mismo nivel, soy trasladado o reubicado a otra dependencia, bueno, o he reubicado mi empleo, pero como digo, ni mi grado ni mi nivel ni mi código va a cambiar. Entonces, si se presenta esa situación, se le deberá realizar a esa persona una evaluación parcial eventual por el motivo que les acabo de indicar. La otra situación es cuando el empleado deba separarse temporalmente del ejercicio de las funciones del cargo por un término superior a 30 días calendario.
acá entran a jugar lo que son las licencias, lo que son las vacaciones, lo que son, acá entran a jugar también lo que son los encargos y las comisiones de servicios. Entonces acá es muy importante que no se confunda lo que es un encargo con un traslado o una reubicación. Cuando se presenta un traslado, pues es cuando pues el grado, el nivel o el código de la persona pues va a cambiar, ¿sí? Entonces, en ese momento pues se deberá realizar la evaluación parcial eventual por el motivo que les acabo de indicar y es muy importante que no se confunda lo que es un cambio de evaluador, lo que es un traslado, una reubicación con un encargo, una comisión de servicios, debido a que en el aplicativo se registra de manera diferente. Si se presenta alguna de las situaciones que acabamos de mencionar y se realiza una parcial eventual, pues se deberá cerrar ese periodo de evaluación con otra evaluación parcial eventual por lapso comprendido entre la última evaluación, si la hubiere, y el final del periodo semestral a evaluar. Entonces acá, para darles un ejemplo, si una persona, si se presenta cambio de evaluador el 31 de diciembre, es decir, se le debió haber realizado a ese evaluado una parcial eventual por cambio de evaluador desde el 1 de agosto hasta ese 31 de diciembre. Pero ¿qué pasa con ese mes que hace falta por evaluar? Entonces el nuevo evaluador deberá cerrar ese periodo de evaluación con otra evaluación por lapso comprendido entre la última evaluación y el final del periodo, es decir, esta evaluación deberá corresponder al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de enero, pues para el ejemplo que les acabo de indicar. También la norma nos dice que si se presenta una separación temporal del empleado público con ocasión de un nombramiento en periodo de prueba, acá es pues debido a tantos concursos que se están presentando, se puede llegar a presentar la situación en que un funcionario ya ostenta derechos de carrera administrativa y se gana un concurso y se va a realizar ese periodo de prueba en otro empleo, puede ser en otra dependencia, en otra entidad o en la misma entidad. Entonces, antes de que él se vaya a desarrollar ese periodo de prueba, pues lo deberán dejar evaluado por el tiempo efectivamente elaborado en ese cargo por el motivo de separación temporal del empleo con ocasión de un nombramiento en periodo de prueba. Acá se debe indicar que estas evaluaciones se deben producir dentro de los 10 días hábiles siguientes a que se presente la situación, pero pues les recalco que la única que no le aplica esta regla es a la de cambio de evaluador, que como les mencionaba se deberá realizar es en el mismo momento en que el evaluador pues ya pierda su calidad de evaluador. Ahora bien, ahora sí vamos a hablar de las evaluaciones parciales en los periodos de prueba. Entonces, en el periodo de prueba, que como sabemos es de 6 meses, se pueden presentar diferentes situaciones que dan pie a realizar una evaluación parcial. Entonces, la primera de ellas es cambio de evaluador, que aplica de igual forma como lo veíamos en el periodo anual. Si el evaluador pierde su calidad de evaluador, pues él deberá dejar evaluadas a todas las personas que tiene a cargo. La segunda situación es si se presenta una interrupción del periodo de prueba por un lapso igual o superior a 20 días continuos. Entonces, si se presenta esta situación, puede ser una incapacidad. Entonces, esta persona que está en periodo de prueba, pues se le presentó algún accidente y fue incapacitado por 40 días. Si se presenta esta separación de su cargo, pues se le deberá realizar una parcial eventual por esta causal que acabamos de ver. Y acá también es importante indicarles que pues se deberá interrumpir ese periodo de evaluación por el número de días en que pues, la persona no está en sus labores. Nuevamente, esta evaluación aplica es si esta separación se presenta por un lapso igual o superior a 20 días continuos. Son días continuos, no hábiles, sino 20 días continuos calendario. Y de igual forma, para cerrar el periodo de evaluación, si se presenta alguna de las situaciones que acabamos de ver, se deberá cerrar con otra evaluación parcial eventual
del lapso entre la última evaluación parcial, si lo hubiere, y el final del periodo. Pero si no se presenta ninguna de las situaciones indicadas, pues simplemente se realiza la evaluación parcial, la calificación definitiva de ese periodo de prueba, que corresponderá a los 6 meses que hacen parte del periodo de prueba. Ya la cuarta fase del proceso de evaluación del desempeño es la calificación definitiva. Para el periodo anual, como les indicaba, el periodo anual inicia desde el 1 de febrero y termina el 31 de enero del siguiente año. El resultado de esa calificación definitiva pues va a ser la sumatoria de los resultados de la calificación del primer semestre y la del segundo semestre. Y pues el periodo de prueba tiene un término de 6 meses, como les he indicado. Para producir estas calificaciones definitivas, acá se va a indicar que se deberá realizar dentro de los 15 días hábiles siguientes al vencimiento de cada periodo. Con respecto a la calificación definitiva de las superintendencias, acá se va a indicar, como les mencionaba, las superintendencias no tienen 2 calificaciones parciales semestrales. Acá sí hay los 2 semestres arrojan como tal una calificación definitiva. Y también el término cambia. El primer semestre va desde el 1 de enero al 30 de junio, el segundo semestre va del 1 de julio al 31 de diciembre. Estas calificaciones definitivas semestrales para la superintendencia pues se deberán realizar dentro de los 15 días hábiles. La del primer semestre, 15 días hábiles del mes de agosto, la del segundo semestre, 15 días hábiles del mes de febrero. Ahora bien, la norma también nos habla de la calificación extraordinaria, que es muy importante que no se confunda lo que es la calificación extraordinaria con una evaluación parcial. Igual, esta calificación extraordinaria aplica únicamente para los periodos ordinarios. Esto no aplica para la calificación del periodo de prueba. Primero hacer esa precisión. Y segundo, si ya una persona está en el periodo ordinario, si se presenta la situación en que el jefe de la entidad recibe información debidamente soportada sobre el desempeño deficiente de un empleado de carrera, pues este jefe de la entidad va a poder ordenar por escrito que se le realice una calificación extraordinaria de manera inmediata. Pues, y esta calificación extraordinaria va a tener las mismas, digamos, repercusiones que una calificación definitiva, ¿sí? Entonces, para recalcarles, no es lo mismo una extraordinaria que una parcial eventual, y la extraordinaria únicamente aplica para los periodos anuales o periodos ordinarios. La única condición es que se podrá realizar después de transcurridos 3 meses desde la última calificación definitiva. Con respecto al sector educativo, acá se debe precisar que para los servidores administrativos del sector educativo no aplican las comisiones evaluadoras, pues como quiera que los secretarios de educación deben fijar uno de los compromisos para los servidores públicos que hacen parte de la planta administrativa, y pues los compromisos deberán ser evaluados por el rector o el director rural según corresponda. Ahora bien, ahí también vale una aclaración, Dianis, y es que en las instituciones educativas, en este entendido, no proceden las comisiones evaluadoras, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el rector es quien evalúa directamente y el secretario de Educación, que es el servidor como de libre que valida que haya una participación, es quien debe fijar un compromiso para todos los servidores de la planta administrativa. También es importante que lo tengamos presente. La comisión no tiene competencia sobre la evaluación de docentes. Entonces, esta aclaración es solamente sobre servidores administrativos del sector educativo, y la aclaración es que no conforman comisiones evaluadoras, sino que el rector o director rural evalúa directamente a estos servidores. Sí. Bueno, ahora bien, con respecto a los porcentajes de evaluación, entonces, como hablábamos, se concertan 2 tipos de compromisos, los funcionales y los comportamentales. El peso porcentual que tienen cada uno de estos compromisos, pues para los compromisos funcionales es del 85%, para los compromisos comportamentales es del 15%.
que es importante precisarles, como les indicaba Alejandra anteriormente, el acuerdo que regía antes, el 565, establecía que la evaluación de gestión por áreas y dependencias tenía un peso porcentual dentro del resultado de la calificación de los funcionarios. Pero ahora con el acuerdo 617, pues esta evaluación por áreas, de gestión por áreas y dependencias no tiene un peso porcentual, pero sí es uno de los insumos que se tiene para realizar la concertación de compromisos, eso sí especificando que para el periodo ordinario, para el periodo de prueba, pues no es uno de los insumos, como les indicaba anteriormente Alejandro. Ahora bien, frente a las escalas de calificación, se va a indicar que si un funcionario obtiene una calificación que se encuentra en un rango mayor o igual al 90%, se va a indicar que esa calificación va a estar en un nivel sobresaliente. Si se obtiene una calificación mayor al 65% y menor al 90%, pues va a estar en un nivel satisfactorio. Y si está menor o igual a un 65%, pues se va a encontrar en un nivel no satisfactorio. Pero ¿qué pasa si una persona obtiene un nivel sobresaliente? Entonces, si se está en periodo de prueba, esa persona va a poder adquirir los derechos de carrera. Si ya ostenta los derechos de carrera, pues va a poder acceder a los encargos, va a poder acceder a comisiones y pues a los diferentes beneficios que tenga la entidad. Si un funcionario obtiene un nivel satisfactorio, de igual forma, si está en periodo de prueba, va a poder adquirir los derechos de carrera tanto para el ingreso como para el ascenso. Si ya ostenta los derechos de carrera, pues va a poder permanecer en el servicio y va a poder conservar los derechos de carrera y pues va a tener la posibilidad de ser encargado. Bueno, sí, y ahí también vale otra aclaración, porque tenemos varias personas en periodo de prueba y puede generar un poco de confusión. Recordemos que estos son usos y consecuencias de la calificación definitiva del periodo anual. Con el tema de encargos, la ley 909, modificada por la 1960, estipula cuáles son los requisitos para poder ser encargados, y en ese sentido, pues la calificación en periodo de prueba pues es opcional de acuerdo a lo que señala el criterio unificado de la comisión. Entonces no es que yo ya tuve sobresaliente sobresaliente en periodo de prueba y ya puedo ser encargado. No, recordemos que el derecho preferencial está sobre el servidor que ostenta derechos de carrera, ¿sí? Y ya en el estudio de encargos, quienes determinarán si procede o no será la administración, no es la comisión, y ya ahí no nos podríamos pronunciar. Lo mismo para el nivel sobresaliente, para el tema de incentivos, eso ya es un tema de, esto aplica para periodo anual, las calificaciones definitivas en periodo de prueba ya lo determina, es la misma entidad de acuerdo a la ley, que sería la ley 909 y en su modificación. Entonces, sí vale aquí como la aclaración. Listo, Dianis. Listo, y ya si una persona obtiene una calificación en un nivel no satisfactorio, pues acá no es tan la de qué pasa si una persona en periodo de prueba obtiene un nivel no satisfactorio, pero se va a indicar pues que esa persona pues va a perder ese periodo de prueba y pues no va a poder adquirir los derechos de carrera administrativa. Eso con respecto al periodo de prueba. Pero si una persona ya ostenta derechos de carrera, pues se va a presentar la separación de la carrera administrativa, va a perder los derechos inherentes a ella. Esa persona va a ser retirada del servicio. En el caso que se encuentre encargada, va a perder ese encargo y deberá regresar al cargo en el cual se ostentan los derechos de carrera administrativa. Ahora bien, frente a los recursos contra la calificación definitiva, acá se debe indicar que para las entidades que cuentan con un sistema general de carrera administrativa se debe traer a colación el decreto 760 del 2005, el cual por medio de los artículos 35, 36 y 37 determinan varias precisiones en materia de recursos. La primera de ellas es que contra las evaluaciones parciales o parciales semestrales o parciales eventuales no procede ningún tipo de recurso. Únicamente se podrán interponer los recursos contra las calificaciones definitivas. Y pues los recursos
interponer son los de reposición, que va a ser ante el superior inmediato, es decir, ante el evaluador, y el de apelación, que se podrá interponer ante el superior inmediato del evaluador. Ahora bien, frente a la superintendencia se indica que la norma que regula el trámite de recursos es el decreto 775 del 2005, el cual establece que únicamente será procedente el recurso de reposición. Ahora bien, frente a las comunicaciones y notificaciones, acá se debe indicar que las evaluaciones parciales semestrales o las parciales en periodo de prueba únicamente se comunican. Entonces, motivo por el cual los archivos PDF que arroja el aplicativo EDL App no tiene espacio para firmas, pues es responsabilidad del evaluador comunicarle al evaluado el resultado de dicha calificación o informarle que pues ya la calificación se encuentra cargada en la plataforma y que ya va a poder visualizarla o evidenciarla. Acá se indica que también las únicas evaluaciones que tienen espacio para firmas son las calificaciones definitivas, pues debido a que estas calificaciones son las que se notifican. Y ya frente a los impedimentos y recusaciones, acá se debe indicar que cuando un evaluador identifica alguna causal establecida en el decreto 760 que atente contra la objetividad del proceso de evaluación del desempeño laboral, pues deberá declararse impedido ante el jefe de la entidad, quien es el que determinará si el impedimento procede o no. Pero si ese evaluador no se pronuncia con respecto a ese impedimento y el evaluado es el que lo identifica, pues este evaluador va a poder recusar a ese evaluador ante el jefe de la entidad, que pues es el encargado de determinar si esa recusación procede o no procede. Todo esto se encuentra pues regulado por el decreto 760 del 2005, como les indicaba, y pues por el Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CEPAC. Acá nuevamente la invitación es a indicarles que siempre que realicen algún proceso, alguna de las fases del proceso de evaluación del desempeño laboral, es muy importante que se tenga uno, el anexo técnico del acuerdo 617, perdón, el acuerdo 617 del 2018, dos, el anexo técnico de este decreto, pues como les informamos o los hemos recalcado en todo el transcurso de la capacitación, son los que nos dictan los lineamientos que se deben realizar para todo el proceso y pues no se genere ningún inconveniente por desconocimiento de la norma. Y otro, indicarles pues que el aplicativo diseñado por la Comisión Nacional del Servicio Civil para todo el proceso de evaluación es la herramienta o el aplicativo EDLA, en donde se deberá registrar pues todo el proceso de evaluación del desempeño laboral. En esta parte de la presentación queríamos hacer algunas consideraciones finales referentes a, digamos, como toda la parte normativa y de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, la primera de ellas es que el artículo 39 de la ley 909 determina la obligación de evaluar, ¿sí? Entonces, si un evaluador incumple con esta obligación, pues esto constituye una falta grave y será sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumplan con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. Entonces, recalcarle a los evaluadores que si incumplen con esta obligación, pues van a ser objetos de sanción disciplinaria. Otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta es que el anexo técnico del acuerdo 617 establece que una vez se finalice el periodo de prueba, entonces el periodo anual de evaluación va a iniciar al día siguiente de la calificación o de la firmeza de la calificación del periodo de prueba hasta el 31 de enero del siguiente año, siempre y cuando el lapso de prestación de servicios sea superior a 30 días calendario. Entonces acá es muy importante hacer énfasis en esta consideración, indicando que
A manera de ejemplo, si un funcionario termina su periodo de prueba, qué sé yo, pone el 6 de diciembre, la firmeza de esa calificación se presenta, ese funcionario no envía digamos, su renuncia a interponer recursos y la firmeza pues se adquiere ese mismo 6 de diciembre, entonces el periodo ordinario va a iniciar a partir del 7 de diciembre y va a terminar el 31 de enero del siguiente año. Ese periodo de tiempo pues va a hacer una calificación definitiva. Pero, ¿qué pasa si ese periodo de prueba o la firmeza de esa calificación del periodo de prueba se obtiene el 15 de enero? Entonces, a 31 de enero no se suman más de 30 días calendario. Entonces, este periodo de tiempo no es evaluable, no es calificable y a esta persona simplemente se le verán concertar compromisos a partir del 1 de febrero. Ahora bien, acá también es muy importante indicarles que cuando una persona obtiene una calificación, bien sea en sobresaliente o en satisfactorio, va a adquirir inmediatamente los derechos de carrera, ¿sí? Acá con respecto al registro público de carrera se debe indicar que este proceso es meramente declarativo, debido a que, pues, como les indicaba, una persona que supera el periodo de prueba y obtenga una calificación, bien sea en sobresaliente o satisfactorio, pues inmediatamente va a adquirir estos derechos de carrera. Entonces, el proceso de registro público de carrera administrativa es simplemente un acto declarativo que se encuentra, digamos, en la circular 11 del 2020, se le indica a los jefes de talento humano cuál es el procedimiento por el cual pues se deberá realizar ese registro. Y ahora bien, con respecto a la situación que estamos viviendo referente al COVID, el decreto 491 del 2020 nos indicó que pues, las personas que que iniciaban su periodo de prueba, sí, que las podían ser nombradas, pero que y posesionadas, pero que iban a estar en una etapa de inducción, que una vez se superara el periodo, la emergencia sanitaria, pues iban a poder iniciar esos periodos de prueba. Eso era lo que nos decía el acuerdo, el decreto 491. Pero el decreto 1754, que si no estoy mal salió el 22 de diciembre, nos indicó en el artículo 3 que estos periodos de prueba podrían ser reactivados, es decir, que las entidades podrían iniciar el periodo de prueba con los aspirantes nombrados y posesionados, siempre y cuando se garantice el desarrollo, seguimiento y verificación de las actividades inherentes al empleo que permitan una evaluación y calificación objetiva. Acá es muy importante precisar que es la administración la encargada de determinar cuál va a ser la fecha de inicio de esos periodos de prueba. Eso con respecto, pues digamos, a la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Y con respecto al retiro del responsable de evaluar, acá se debe indicar que el decreto 1083 nos indica que si un empleado responsable de hacer la evaluación se retira de la entidad sin haber efectuado las evaluaciones, pues estas evaluaciones deberán ser realizadas por el superior inmediato de ese evaluador que se fue, o por el empleado que para el efecto sea designado por el jefe de la entidad. También acá, con respecto a la contextualización de la normativa, es muy importante hacerles la invitación o recalcarles la importancia de revisar todas las normas que regulan todo el proceso de evaluación del desempeño laboral, que pues en el transcurso de la capacitación hemos tratado de ponerlas, digamos, en su conocimiento, con el fin de que pues no se incumplan con ninguna de ellas, de pronto por desconocimiento de la norma, se caigan en alguna falta, no se cumplan los términos y demás. Entonces la invitación es a que revisen toda la norma con el fin de que no vayan a tener ningún inconveniente a futuro. Vemos que esta era la capacitación, la presentación, digamos, en materia normativa que teníamos para ustedes. Ahora vamos a entrar a mirar el manejo del aplicativo como tal. Permítanme un momento. Mientras Yanis va abriendo su contenido del aplicativo,
Dejaste de compartir pantalla. Ya. Listo. Entonces, mientras tanto, quiero como responder algunas de las preguntas que se han reenviado dentro del chat. La primera es como, hay muchas dudas sobre el tema de provisionales que ganaron concursos y pues iniciaron sus periodos de prueba. Entonces, al respecto, pues la norma es muy clara y todas las personas que se posesionan en periodo de prueba tienen que cumplir ese periodo, ¿sí? Toda la persona que, ya sea por ascenso o por ingreso, se ganan un concurso y son posesionados en periodo de prueba, deben cumplir con un periodo de prueba de 6 meses, independientemente de que yo ya venga como provisional desempeñando el mismo empleo. Estos efectos de ley. La ley 909 y el decreto 1083 son los que determinan que la persona posesionada en periodo de prueba debe cumplir por estos 6 meses para así, ya sea al finalizar, actualizar el registro, si es una persona que ya tiene derechos de carrera, o hacer la inscripción en el registro público de carrera si es una persona que no tiene derechos de carrera. ¿Listo? Entonces, importante que es una directriz normativa, entonces invitarlos a que leamos el decreto 1083 de 2015 y la ley 909. Otra persona dice que está en periodo de prueba y entiendo que debe subirse evidencias cada 2 meses. Estas se califican inmediatamente o a los 6 meses. Importantísimo hacer como la aclaración y cierre de la presentación de Diana, y es que el periodo de prueba dura 6 meses y los mismos se calificarán pues al término de estos 180 días. Las evidencias, pues como ya lo explicaba Diana, se deben registrar constantemente de acuerdo pues a los compromisos que se hayan concertado al inicio del periodo de evaluación. El tema de cada 2 meses, recordarles que eso estaba establecido en el decreto 565 de 2016 y el nuevo acuerdo 617 de 2018, el cual ustedes encuentran publicado en la página de la comisión, pues establece que el seguimiento es permanente durante todo el periodo de evaluación. Entonces no existe ningún formato de seguimiento, simplemente es un proceso de retroalimentación constante que deben tener evaluados y evaluadores durante lo que dure el periodo de prueba, ¿sí? Y durante ese mismo 6 meses, pues si existen aspectos por mejorar, se podrán establecer los llamados compromisos de mejoramiento. Entonces, esos 2 meses de los que hablan en la pregunta, pues están referidos a un acuerdo que está derogado. Otra persona pregunta, cuando no estoy de acuerdo con el puntaje de la evaluación, ¿cuál es el proceso para reclamar tiempos y otras instancias? Recordarles la invitación que remitamos al decreto 760 de 2005, el cual estipula el procedimiento para presentar los recursos en contra de la calificación definitiva. Acá reiterar que las evaluaciones parciales, frente a ellas no procede ningún tipo de recurso. Si digamos, yo inicié mi periodo de prueba el 15 de enero y el 3 de febrero se va mi jefe, renunció y me hace una evaluación parcial del 15 de enero al 3 de febrero, pues si yo no estoy de acuerdo con esa evaluación, pues no procede ningún tipo de recurso ni reclamación, y debo esperar hasta que se consolide mi calificación definitiva del periodo de prueba para poder presentar un recurso correspondiente en los términos señalados pues en el decreto 760. Otra pregunta es, y está ligada, ¿qué pasa cuando el evaluador se va y estamos en periodo de prueba? Reiteramos, hay unas evaluaciones, unas causales para realizar evaluaciones parciales eventuales, las cuales ustedes encuentran para el periodo de prueba específicamente en el artículo 6º del acuerdo 617 de 2018, donde me dice que proceden evaluaciones parciales cuando haya un cambio de evaluador, cuando se interrumpa el periodo de prueba por 20 días o más, y pues siempre que exista una pausa parcial eventual por cualquiera de estas dos causales, la calificación definitiva se consolidará a partir de esas evaluaciones parciales que haya, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el evaluador se retira? Debe realizar una evaluación parcial hasta el momento en que estuvo con ustedes y posteriormente el evaluador que ingresa pues retomará el periodo restante. Otra pregunta que hacen muchísimo, y entiendo pues que hay varias personas que eran provisionales y ganaron concursos y entonces están en su periodo de prueba, y la pregunta es si pueden disfrutar de sus vacaciones durante el periodo de prueba. Aquí, importantísimo señalar que el artículo 2.2.6.30 del decreto 1083 señala
que el periodo de prueba pues será prorrogado por justa causa, y en ese sentido la comisión pues expidió un criterio en el cual se explica un poco en qué consiste la justa causa, y pues fija unas variables dentro de las que se encuentran que no afecte la finalidad del periodo de prueba, que respeten los derechos del empleado y terceros que podrían estar afectados por esa decisión, que no afecte la adecuada prestación del servicio y que respete las normas y principios de carrera administrativa. Todo esto para llevarlos a una conclusión, y es que la decisión finalmente de aprobar o no las vacaciones como justa causa pues se lleva al nominador, al jefe de cada una de las entidades, porque pues como comisión no tenemos competencia para pronunciarnos al respecto. Entonces hay un criterio unificado donde se explica cuando hablamos de justa causa en periodo de prueba, y pues la invitación también es a que lo tengamos presente. Es viable, si cumple con estas variables, es viable que puedan tomar sus vacaciones. Sin embargo, pues finalmente la decisión es administrativa de cada una de las entidades. Otra pregunta es, ingresé a la entidad en noviembre, el periodo de prueba, ingresé a la entidad en noviembre, el periodo de prueba inicia en esa fecha. No podemos determinar el inicio de prueba desde qué fecha exacta inició en este tiempo de pandemia. Normalmente el periodo de prueba inicia con la fecha de posesión, ¿sí? en un año normal. Pero ocurre que en el 2020 tuvimos un decreto presidencial que nos decía posesionense, garantizando pues el derecho que tiene. Sin embargo, su periodo de prueba va a iniciar una vez se supere el estado de emergencia. Hasta el 22 de enero se expidió otro decreto presidencial también, el cual nos dice, listo, podemos dar inicio a los periodos de prueba. Pero nos dice un factor bien importante, y es que se debe garantizar pues que la persona pues cumpla y tenga todo lo necesario para garantizar la objetividad del proceso, ¿sí? En los términos señalados por dicho decreto, dicen que siempre y cuando se garantice el desarrollo, seguimiento y verificación de actividades inherentes al empleo. Esto lo debe garantizar la administración. Si la administración dice, mire, esta persona está cumpliendo con sus responsabilidades, está asistiendo presencial o virtualmente, está cumpliendo con sus responsabilidades, damos inicio al periodo de prueba, y son ellos quienes deberán determinar la fecha exacta de inicio de ese periodo. Entonces, importante que las entidades pues administrativamente digan, mire, el periodo de prueba inicia el 1 de enero, iniciaron periodos de prueba todos. Listo, todos iniciamos periodo de prueba el 1 de enero, y en ese entendido, a partir de esa fecha que ellos determinen, correrán los 15 días para concertar compromisos y adelantar el resto de fases señaladas en el acuerdo. Ya para resumir, el acuerdo establece 4 fases. Dirijámonos a la norma y a determinar cómo proceden cada una de estas fases, ¿sí? La concertación, 15 días hábiles desde que se determine con su inicio de periodo de prueba. El seguimiento durante todo el proceso de evaluación del periodo de prueba, que en este caso serían 180 días, para el IMPEC sería de 1 año, para superintendencias de 6 meses, pues dependiendo porque tienen unos regímenes especiales o específicos, y en ese entendido, pues yo debo identificar qué tipo de norma me aplicaría para la entidad a la cual yo pertenezco. Las evaluaciones parciales, que para periodo de prueba no aplican, las semestrales solo aplican las eventuales, que están ligadas a las causales que ya Diana nos explicaba. Y la calificación definitiva, que corresponde pues al periodo completo, que en caso de tener parciales, pues es una ponderación de esas parciales que se hayan realizado. Todo esto parece, a veces, para las personas que son nuevas, pues es como si nos hablaran en chino, porque es demasiada información y 2 horas no son suficientes para aclararles las preguntas a 1.500 personas que agradecemos que se conectaron el día de hoy, y 3, 4 personas que estamos detrás de todo de esta jornada, que quisiéramos que a todos se fueran hoy con las preguntas súper resueltas, pero evidentemente hay muchas dudas puntuales que te agradecemos que, si no quedan resueltas el día de hoy, las puedan remitir a través de la ventanilla única o del correo EDL Soporte, para así mismo nosotros poder pues brindar la asesoría correspondiente lo antes posible. También pues recordarles que esto no es nuevo, el aplicativo se desplegó en el año 2019, en febrero del 2019, o sea, llevamos ya 2 años de haberlo implementado. La normativa tampoco es nueva, la ley 909 viene del 2004,
el acuerdo 617 es de octubre del 2018, entonces invitarlos a que nos contextualicemos mucho normativamente, sobre todo en lo que respecta a evaluación. Entonces, ahora sí, Diana, nos vamos con el tema de aplicativo para que tengamos mucho más claro cómo es el procedimiento y ya Diana continúa con la presentación. Bueno, antes de entrar a mirar el aplicativo, quería invitarlos a que ustedes pueden ingresar a la página principal de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Por medio de la página van a poder consultar los diferentes tutoriales, la normatividad y demás relacionado con el proceso de evaluación del desempeño laboral. Para poderlo revisar van a poderlo hacer por medio de la pestaña Carrera, el cual nos despliega un listado. Acá en evaluación del desempeño laboral, pues nos iríamos a Sistema General de Carrera. Y como les decía, acá nos podemos ver los diferentes tutoriales que la comisión ha diseñado para ustedes, las cartillas. Acá también está pues todo lo referente a la norma para que pues ustedes lo puedan revisar con más calma. Bueno, dicho esto, entonces para poder ingresar al aplicativo lo podemos hacer por medio del link Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral EDL App. Una vez ingresemos, pues nos arroja a esta ventana. Lo primero que nos pide es una validación de usuario y contraseña. Acá es muy importante indicarles que los únicos que crean usuarios, tanto evaluados como evaluadores, son los jefes de personal. Nosotros como comisión únicamente creamos usuarios de jefes de personal y restablecemos las contraseñas de los jefes de personal. Entonces, si alguien que está en periodo de prueba todavía no le han creado este usuario, pues es necesario que se comunique con el jefe personal de su entidad con el fin de que éste pues realice el registro de ese usuario. Una vez se registre y ya tengan usuario, es importante indicarles que el aplicativo, el nombre de usuario, dime. ¿Puedes actualizar por favor la versión? Porque tenemos una nueva opción que dice restaurar contraseña. Ah, ok. ¿Listo? Ahí, esa. Listo. Entonces, según lo que nos dice Alejandra, pues ya sería importante que si alguien olvida la contraseña, la podría recuperar por medio de la opción recuperar contraseña. Entonces, una vez el jefe personal cree su usuario, el usuario va a ser el mismo número de documento de identificación y contraseña, pues va a ser ese mismo número de documento de identificación. Entonces, para el ejemplo, voy a ingresar con este usuario. Pero quiero también, lo que pasa es que la opción es nueva, realmente es supremamente nueva, el tema de restaurar contraseñas, pero quiero que tengan en cuenta que está funcionando perfectamente. Entonces, si ustedes olvidan su contraseña, si ya les crean el usuario, si ya tienen un usuario y contraseña y olvidan su contraseña, lo que tienen que hacer es dar clic en recuperar contraseña. El sistema les va a solicitar, si quieres das clic, porfa, no vamos a hacer el ejercicio completo, pero sí quiero que tengan presente, aquí les van a solicitar un nombre de usuario, que siempre el nombre de usuario va a ser el número de cédula de ustedes, y correo electrónico, que sería el correo que el jefe personal haya registrado al momento de crearlos a cada uno de ustedes en el sistema. Entonces, le damos clic en enviar, el sistema nos va a enviar un correo con una clave temporal, y lo que vamos a hacer es, con esa clave temporal, cierra la ventana, por favor. Con esa clave temporal que va a llegar al correo electrónico, ingresamos normalmente. Entonces, nombre de usuario siempre es la cédula y contraseña, ingresaríamos la contraseña temporal que va a llegar a los correos electrónicos. En ese entendido, válido que por favor se verifiquen los correos de no deseados, porque es muy probable que algunas bandejas lleguen a correos no deseados. Listo, Diana. Sí. Y otra cosa importante, lo que le decía a Diana, que siempre que ingresen a trabajar en el aplicativo, verifiquen que estén en la versión actual, ¿sí? Si ustedes ven en la parte superior, dice BV 2.6.2. Actualmente esa es la versión que se está trabajando. En algunos días es probable que varíe, igual nosotros mandamos correo electrónico informando, mire, la versión se actualizó, esta no es la versión final, entonces que estén muy pendientes de su correo electrónico. Si los correos electrónicos no están llegando, comuníquense con sus jefes de personal porque nosotros los tomamos de la base de datos que ellos registran. Entonces, ahora sí ya no te interrumpo más, que pena contigo, Diana. Bueno, entonces una vez se ingrese a la plataforma,
con el usuario y la contraseña, pues le podríamos dar clic acá en el botón acceder y ya pues nos daría acceso al aplicativo como tal. Entonces, muy rápidamente voy a indicarles un tema referente al jefe de personal, pues debido a que la capacitación se encuentra encaminada a los periodos de prueba, pero acá es importante indicarles que cuando una persona, un jefe de personal crea el usuario una persona que se encuentra en periodo de prueba, entonces, pues debe ingresar toda la información correspondiente y acá es muy importante que ese jefe de personal indique que la persona pues está en periodo de prueba e indique acá en donde dice fecha de posesión, entonces como les indiqué yo y les indicó Alejandra, esta fecha de posesión que se registra en el aplicativo va a ser de acuerdo a la fecha que la entidad determine que va a iniciar el periodo de prueba, pues debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos presentando. ¿Por qué? Porque esta fecha que ingrese acá el jefe de personal de la entidad, pues es la que va ligada a la concertación de compromisos. Y si esta fecha se encuentra errada, al momento que se concertan los compromisos y ya nos arroja el PDF como tal, van a aparecer unas fechas que muy probablemente no correspondan a la fecha de ese periodo de prueba de esa persona. Entonces, siempre, muy importante, antes de concertar los compromisos, se verifique con el jefe de personal si esta fecha realmente corresponde a la fecha de inicio del periodo de prueba. Una precisión, otra precisión también hace referencia a los ausentismos. Si se presenta una de las causales que veíamos que dan pie a una evaluación parcial en periodo de prueba y esta causal es por interrupción del periodo de prueba por un lapso igual o superior a 20 días continuos, entonces, una vez se le realice esa evaluación a ese funcionario, se le deberá comunicar que ya se realizó esa evaluación al jefe de personal y él deberá registrar por medio de esta opción ese ausentismo. ¿Por qué? Porque si no se registra, si no se lo comunican al jefe de personal, no van a poder retomar el periodo de evaluación desde el momento en que la persona se reincorpore a la entidad. Entonces, siempre que se realice esta evaluación, informarle al jefe de la entidad, de personal, con el fin de que él registre el ausentismo y se pueda registrar la evaluación del periodo de prueba sin ningún problema y con las fechas que efectivamente el funcionario laboró en la entidad. Básicamente esas eran las precisiones que quería realizarles con el rol de jefe de personal. Ahora sí vamos a realizar todo el proceso de evaluación. Entonces, como veíamos, la primera fase es la de concertación de compromisos. Entonces, si ingresa una persona que tenga el rol de evaluador, va a poder realizar la concertación de compromisos por el botón o la pestaña compromisos y competencias. Para poder concertar los compromisos se deberá ingresar el número de cédula del evaluado. Entonces, yo acá tengo un usuario previamente creado. Perdón. Listo. Entonces, una vez ingrese el número de documento de identificación, le voy a dar clic en buscar y aquí ya me va a aparecer la información de ese funcionario, de ese evaluado. Antes de concertar los compromisos es muy importante que se revise que toda esta información esté correctamente diligenciada. ¿Sí? Esta es la información, digamos, que llama el aplicativo con la información que previamente había registrado el jefe de personal. Si se concertan los compromisos y después ustedes evidencian que de pronto el código, el grado, bueno, alguna de esta información se encuentra errada, pues el aplicativo no les va a dejar realizar modificaciones a concertación porque pues ya hay unos compromisos concertados. Entonces la invitación es que antes que se concerten como tal los compromisos, se verifique muy bien que toda esta información pues realmente sea la correspondiente. Una vez realizado, pues voy a concertar como tal los compromisos. Perdón. Para concertar los compromisos, pues deberé seleccionar el periodo
Y una vez seleccioné el periodo, el aplicativo me pregunta si aplica comisión evaluadora. Entonces, como hablábamos en la presentación anterior, cuáles son las condiciones para aplicar a comisión evaluadora. En el caso que aplique, pues se tendrá que seleccionar el botón correspondiente y indicar con qué persona se va a conformar esa comisión evaluadora. Pero si pues no aplica como tal esa conformación de comisión evaluadora, pues yo simplemente no seleccionaré la opción. De igual forma, si la persona que está cargando esta concertación de compromisos no es el jefe inmediato, pues se deberá marcar la opción y se deberá indicar el por qué esta persona que está concertando compromisos no es el superior inmediato. Puede ser por el retiro del empleado responsable de evaluar o por un impedimento o una recusación, de acuerdo pues también a lo que veíamos en la presentación anterior. Pero pues si la persona que está cargando los compromisos sí es el superior inmediato, pues simplemente no se le marcan la opción y ya pues se podrían cargar los compromisos. Entonces, como para cargar los compromisos funcionales, pues se deberá picar en la opción correspondiente. Acá en Meta es importante precisar que, como les hablaba Alejandra, los insumos que se tienen para la concertación de compromisos básicamente es el manual de funciones que estaba en el momento en que salió a concurso ese empleo. Entonces, pues acá no aplicaría Meta asociada, simplemente se dejaría pues sin Meta. Y ya, como también les indicaba, el anexo técnico del acuerdo 617 nos establecía pues cómo debe ser construidos los compromisos funcionales. Como les indicaba, debía iniciar con un verbo seguido de un objeto y terminar en una condición de resultado. Entonces, para el ejemplo voy a indicar un compromiso de atender el 100% de los requerimientos informáticos de los usuarios de la entidad. Una vez ya se encuentre registrado el compromiso funcional, pues se le deberá asignar el peso porcentual que va a tener ese compromiso. Entonces, para le voy a asignar un peso porcentual del 80%. Como veíamos, en periodo de prueba deben ser mínimo 1, máximo 3 compromisos funcionales. Para el ejemplo, pues voy a registrar únicamente 2. Este le voy a arreglar. Entonces, como ven, registré 2, cada uno le asigna el peso porcentual del 80, al otro del 20, la sumatoria de estos dos pues nos debe dar como resultado el 100% de estos compromisos funcionales. Posteriormente se deberán concertar los compromisos comportamentales, que como les indicamos el decreto vigente es el 815, entonces se debe identificar, o antes de concertarlos, leer muy bien el decreto para identificar pues cuáles compromisos son los que realmente me van a servir para medir el desempeño al funcionario. Una vez identificados, únicamente yo le tendré que picar en qué compromisos son los que quiero concertar. Entonces, como veíamos, para el periodo de prueba, pues deben ser mínimo 3, máximo 5 compromisos comportamentales, que son pues, los 3 que acabo de registrar. Una vez ya se encuentren, digamos, cargados los compromisos, el aplicativo nos dice tipo de concertación. Entonces, como veíamos en la presentación anterior, pues se pueden presentar diferentes situaciones en la fase de concertación de compromisos. Entonces, la primera de ellas, como les decía, es que haya un consenso realmente entre el evaluado y el evaluador. Si esta es la situación, pues el evaluador que está cargando los compromisos, pues tendrá que picar en la opción de concertar por parte del evaluador, concertación por parte del evaluador y el evaluado. Una vez yo los concerte acá, le daré clic en compromisos concertados y pues ya el usuario el evaluado deberá ingresar y aceptar los compromisos. Ya en un momento vamos a mirar cómo se hace ese proceso de aceptar los compromisos. La otra situación que veíamos es si durante los 15 días hábiles que se tenían para realizar esta concertación realmente no se llega a un consenso, entonces el evaluador los va a poder fijar. Para fijarlos, pues simplemente le doy acá clic en fijar por el evaluador con compromisos concertados y ya estos compromisos serían los que entrarían a regir para todo el proceso de evaluación.
Acá no es necesario que el usuario evaluado ingrese y acepte como tal los compromisos debido a que pues fueron fijados. Entonces, para el ejemplo voy a darle clic en concertación por parte del evaluador y el evaluado y, perdón, copio este número y le daré compromisos concertados. El aplicativo me pregunta si estoy seguro de concertar estos compromisos, yo le daría clic acá en confirmar y una vez los concerte, pues ya estos son los compromisos que, que va a tener que aceptar o rechazar el evaluado. Entonces, para el ejemplo, voy a salir del usuario evaluador, voy a ingresar con el usuario del evaluado. Acá este es el usuario del evaluado, que básicamente el menú es muy similar al del evaluador. Para aceptarlos, yo tendré que darle clic acá en compromisos y competencias. Y acá, si ustedes ven, está la opción de ver compromisos por aprobar. Entonces, yo ingreso, veo los compromisos que el evaluador cargó, yo los reviso y si estoy de acuerdo les puedo dar a aceptar, si no estoy de acuerdo les puedo dar rechazar y pues iniciaría nuevamente el ciclo, que el evaluador tendría que cargarlos nuevamente para que este evaluador los pueda aceptar o rechazar, o en el caso que el evaluador pues que ya no se llegue a ningún consenso, fijarlos. Entonces, para el ejemplo... Hacen una pregunta súper importante y es el tema que da lugar aquí, y es el tema de qué periodo de evaluación deben seleccionar, si 2020, 2021, 2021, 2022, 2019, 2020, y aquí es importantísimo aclarar cómo está parametrizado el sistema. ¿Sí? Recordemos que los periodos anuales están conformados de 1 de febrero de cada año a 31 de enero del año siguiente. ¿Sí? Entonces, el 2020-2021 corresponde a febrero de 2020 a enero de 2021. El 2021-2022 corresponde de febrero de 2021 al 31 de enero del 2022. En ese entendido, ¿de qué va a depender cuál periodo selecciono? Va a depender de en qué fecha inicié mi periodo de prueba. Si yo lo inicié durante la vigencia 2020-2021, pues selecciono 2021. Si yo la inicié en la vigencia 2021-2022, entonces selecciono 2021-2022. En castellano, si yo inicié mi periodo de prueba el 15 de enero de 2021, pues estábamos todavía en este periodo vigente. Entonces selecciono el periodo 2020-2021. Si yo inicié mi periodo de prueba posterior al 1 de febrero del 2021, pues ya ha iniciado el periodo 21-22 y en ese entendido ese sería el periodo que deberían seleccionar. ¿Listo? Si por error alguien seleccionó el periodo que no correspondía, pues recordemos que los jefes de talento humano son quienes deben reportar el caso de soporte para que se hagan los ajustes correspondientes. Listo, ya. Listo. Entonces, acá para el ejemplo, este evaluador está de acuerdo y le da clic acá en aceptar compromisos, lo confirma y pues esos van a ser los compromisos que van a regir para todo el periodo de evaluación. Desde el usuario evaluado, pues como veíamos, hay varias situaciones que se pueden presentar en la fase de concertación y una de ellas también es que dentro de estos 15 días hábiles el evaluador no se pronuncia y veíamos que pues se tenían con 3 días hábiles siguientes para que el evaluado pueda enviar su propuesta de compromisos a ese evaluador. Entonces, ese envío de esa propuesta la podrán realizar por el botón de proponer compromisos. Una vez los propongan, pues va a ser el evaluador el que ingrese con el usuario de evaluador y acepte o rechace esos compromisos propuestos por el evaluado. Básicamente es esto. Ahora voy a continuar desde desde el rol evaluador. Entonces, como veíamos, ya aceptamos esos compromisos y esos son los que van a quedar o los que van a regir para todo ese proceso, ese periodo de evaluación de ese periodo de prueba de ese funcionario. Entonces voy a ingresar con el usuario evaluador como les indicaba. Evaluador. Compromisos. Busco mi evaluado. Entonces, como ya están concertados, yo puedo por la opción de ver compromisos concertados, descargar como tal el PDF y acá me va a indicar
pues que ya como tal los compromisos, la fecha de inicio del periodo de prueba, la fecha de terminación de ese periodo de prueba, que como les indicaba, esta fecha es la que va ligada a la fecha que edite el jefe de personal. Si esta fecha, cuando ustedes descarguen el PDF y no corresponde, pues deberán indicarle al jefe de personal y el jefe de personal nos deberá remitir a nosotros, digamos, la inconsistencia con el fin de que ya soporte realice la corrección de esta información. Entonces, como les indicaba, antes de concertar los compromisos, se debe verificar muy bien que la información realmente corresponda a la situación de esos evaluados. Entonces, esta es la concertación como tal que arroja el aplicativo, está para el espacio para las firmas y demás, para que pues esto repose en la hoja de vida de los funcionarios. Listo. Acá por esta opción, como les indica, estamos desde el rol evaluador. Por esta opción, si un evaluado propone los compromisos al evaluador, pues por medio de esta opción es que el evaluador va a poder ver esos compromisos propuestos por el evaluado, aceptarlos o rechazarlos, según considere. Y ya yo creo que por términos, muchos temas de procedimiento, creo que las personas lo pueden por término me refiero a la hora, muchos temas de procedimiento, ellos lo van a poder, pues lo pueden consultar en los tutoriales y eso. Entonces, como que agilicemos un poco el tema de procedimiento, sobre todo, hay mucha pregunta sobre el tema de evidencias, cómo se registran, quién las registra, entonces como que recordemos puntos como claves y nosotros ya tengamos como tan en el detalle del procedimiento, es que me están escribiendo en las preguntas que el tema pues lo pueden mirar mucho de procedimiento como al detalle en los instructivos, entonces en atención a ellos que podemos agilizar un poco el tema por ese lado. Ok. Bueno, entonces la siguiente opción es la de ajustar compromisos. Entonces, como digamos, si se presenta alguna de las causales que establece el anexo técnico, por medio de esta opción van a poder realizar esos ajustes. Acá en evidencias, entonces, como les indicaba en la anterior presentación, las evidencias son responsabilidad de tanto los evaluados como los evaluadores. Los dos usuarios o desde los dos usuarios van a poder registrar estas evidencias, deberán seleccionar el periodo al cual corresponde la concertación de compromisos y que aplica esas evidencias que van a aportar. Una vez lo diligencien, pues si es el evaluador el que cargue las evidencias, pues deberá ingresar el número de cédula del funcionario, buscar evaluado, seleccionar el nombre de la persona, se deberá seleccionar la dependencia a la cual se va a asociar esa evidencia, perdón, el compromiso al cual se va a asociar esa evidencia, se deberá realizar una descripción, se deberá indicar en dónde reposa esa evidencia y la observación que coincide. Acá es muy importante indicarles que en acá cuando se registran evidencias no se cargan archivos, no se cargan carpetas, no se carga ningún tipo de documento, únicamente se hace una descripción como tal de la evidencia. Y pues la evidencia, como les indicaba anteriormente, pues se puede generar en cualquier momento del proceso de evaluación. Una vez se registre la evidencia, pues básicamente se le daría clic en guardar y aparecería acá en la parte derecha de la pantalla. En compromisos de mejoramiento, entonces como les indicaba, si un evaluador estima que una persona está teniendo un bajo desempeño, va a poder proponerlos estos compromisos de mejoramiento. Tendría que ingresar por la opción, ingresar el número de documento, buscar evaluado, seleccionar el evaluado, indicar a qué competencia se le va a asociar ese compromiso de mejoramiento, indicar cuál es el motivo, cuáles son los aspectos a corregir, las acciones de mejoramiento y la observación correspondiente. Una vez yo le dé clic acá en guardar, me va a aparecer acá en la parte derecha de la pantalla y el usuario evaluado desde su usuario va a poder ingresar por la opción y ver cuáles son los compromisos de mejoramiento que le indica el evaluador. Y ya para realizar las evaluaciones, pues básicamente se tendrá que seleccionar el periodo correspondiente, ingresar el número de documento, verificar la información, seleccionar la opción evaluar. Acá me arroja qué evaluaciones le puede hacer a esta persona en periodo de prueba. Entonces, si yo le doy una parcial eventual,
tendré que seleccionar el motivo. Como veíamos, son 3 motivos por los cuales yo podría hacer una parcial eventual, parcial en periodo de prueba, por cambio evaluador, por interrupción del periodo de prueba, por un lapso superior a 20 días continuos y por lapso comprendido entre la última evaluación y el final del periodo. Si yo registro por interrupción del periodo de prueba por un lapso igual a superior a 20 días continuos, tendré que ingresar el periodo, las fechas de la evaluación, pues que correspondería a la fecha de inicio de ese periodo de prueba hasta la fecha en que se presente la situación que me da pie a realizar esta parcial. Y si, como les indicaba, si se presenta este motivo principalmente, pues después de realizar la parcial eventual, la parcial, se le comunica al jefe de personal, registra el ausentismo y una vez se registre, pues ya se va a poder retomar la evaluación y cerrar esta evaluación por otra evaluación por el motivo del lapso comprendido entre la última evaluación y pues con las fechas de la fecha en que la persona se reincorpora a la entidad y la fecha en que efectivamente termina ese periodo de prueba. Ahora bien, si no se presenta ninguna situación que dé pie para realizar una parcial eventual, pues simplemente yo al finalizar ese periodo de prueba, el evaluador pues diligenciaría o seleccionaría la opción de calificación definitiva. Acá el aplicativo me indica que pues esta evaluación va a ser por un término de 180 días que hacen parte del periodo de prueba sin ninguna interrupción. Se tendría que evaluar tanto pues, los compromisos funcionales y comportamentales. Acá es muy importante indicarles que los compromisos funcionales siempre se califican sobre 100%. Es un error muy recurrente que nos llega a nosotros diciendo que pues un evaluador como ve que esta persona, este compromiso tiene un peso porcentual del 80% y ella considera que cumplió a cabalidad con todo ese compromiso, entonces le agrega 80. Pues así estaría mal calificado porque si considera que cumplió al 100% este compromiso, pues la calificación que debería diligenciar sería 100. Porque si diligencia 80, diría que pues le hizo falta un 20% para poder completar este compromiso. Entonces, para el ejemplo, este evaluador calificó a esta persona este compromiso sobre el 98% y este otro sobre el 95%. Frente a los compromisos comportamentales, para evaluar, pues le doy clic en evaluar. Acá el aplicativo me arroja pues una información que debo leer las conductas asociadas de ese compromiso que fue evaluado. Todas estas conductas se encuentran, digamos, asociadas y descritas en el decreto 815 que les indicábamos anteriormente. Acá, pues, como les digo, se tendrá que diligenciar cada una de estas conductas asociadas y responder la pregunta de si estas conductas han aportado al logro de los compromisos comportamentales. Yo tendré que decirle que sí, moderadamente o no. Para el ejemplo diré que sí. Y también me pregunta si estas conductas le han permitido al empleado aportar más de lo que se tenía estipulado. Entonces, en el caso que sí, yo diligenciaría el por qué. En el caso que no, pues yo simplemente le daría clic en guardar evaluación. Este proceso lo tengo que hacer en cada uno de los compromisos comportamentales concertados. Y una vez guardado cada uno de ellos, pues ya quedaría cargada como tal la evaluación de los compromisos funcionales comportamentales. El aplicativo me pregunta si esta persona que está haciendo esta evaluación es el superior inmediato. En el caso que no sea, tendría que marcar la opción y seleccionar el motivo correspondiente, pero en el caso que sí, pues no diligencio nada y daría clic en guardar evaluación. Acá el aplicativo me arroja una alerta antes de, digamos, confirmar que esa evaluación sí corresponde. Me indica, ¿está seguro que usted desea terminar la evaluación de esta persona? Me dice, el resultado de los compromisos funcionales fue de 97,4. El resultado de los compromisos comportamentales fue de 8. Y la escala de calificación de esos compromisos comportamentales está en una escala aceptable. Si yo estoy seguro, le daría clic en guardar evaluación y ya ahí me quedaría guardada la evaluación de ese funcionario, la evaluación de ese periodo de prueba. Si yo la quiero ver, pues le daría aquí clic acá en ver evaluaciones, yo la reviso
me arroja la nota como tal, como esta evaluación o este periodo no tuvo ninguna interrupción, pues solo es una calificación. Si yo ya la reviso y estoy seguro, pues yo le daría clic en generar calificación definitiva de ese periodo de prueba. Y pues ya el mismo aplicativo me indica, ¿está seguro que realmente esa es la calificación definitiva? Si yo reviso todo y todo realmente corresponde, yo le daría clic acá en registrar calificación definitiva. Y ya como tal, tendría que diligenciar pues cuál es la fecha de notificación, que como veíamos las calificaciones definitivas se notifican. Una vez yo diligencié esta información, perdón. Y ya le daría clic en registrar la notificación, registrar, y ya como tal podría descargar esa calificación definitiva, que es, como les decía, la que tiene espacio para firmas como tal. Entonces, básicamente así se evaluaría el periodo de prueba. Vamos a hacer como la presentación que teníamos para ustedes referente al proceso de evaluación. De igual forma, si ingresa el evaluado desde su usuario, que es el ejemplo, él va a poder ingresar y también descargar esa evaluación que ya realizó ese evaluador. Ya él también va a poder descargar el PDF e imprimirla y revisarla. Entonces, básicamente esa es la presentación que teníamos para ustedes. No sé si Alejandra tenga alguna otra observación. No, Dianis, yo creo que podemos responder en estos 10 minutos algunas de las preguntas que hay en el chat. Lo que les decía, pues somos 3 personas respondiendo preguntas a 1.400, 500 personas que se conectaron el día de hoy. Como les digo a todas, muchísimas gracias por su interés en el proceso. Entonces, creo que podemos abordar algunas de esas preguntas antes de terminar. Una pregunta que hay es sobre los compromisos funcionales, que si tienen que tener una meta establecida para su gestión. Recordarles que el decreto 1083 señala que durante el periodo de prueba, pues la persona será evaluada en la adaptación al empleo al cual concursó, y en ese entendido, pues su evaluación no se hace con base en las metas del área de dependencias, sino directamente con el manual de funciones. Puede pasar, ¿sí? Que se ligó por desconocimiento, por error involuntario, por cualquiera de las razones puede pasar, ¿no? Seleccione una meta relacionada al periodo de prueba y realmente pues no debía ser. Realmente es un tema de gestión. Si impacta el desempeño, pues pueden hacer un ajuste de compromisos y quitarle la meta a ese compromiso y reevaluar si realmente el compromiso está o no está correcto, ¿sí? Creo que es un tema más de gestión, teniendo en cuenta pues los términos dentro de los que están. Entonces, siempre todo el tema de concertación, de si está bien, está mal, de si hay algún ajuste, pues recordemos que tenemos 15 días, pero independientemente de que yo concerte el día 15, el periodo de evaluación corre a partir del día 1. ¿Qué quiere decir? Yo me posesioné el 1 de enero en periodo de prueba y tengo 15 días hábiles, en ese entendido, no sé exactamente cuándo del día 15 de enero, si fuera el primero, digamos que fue el 22 de enero, vence el plazo y yo concerté el último día, el 22. Mi periodo se evalúa desde el primero, que es la fecha de inicio del periodo de prueba. Entonces, durante esos 15 días, pues es reevaluar y determinar entre evaluados y evaluadores si es necesario o pertinente pues hacer la modificación correspondiente. Otra pregunta es, teniendo en cuenta que para el 2021 el plazo para concertar vence antes de la finalización del periodo de prueba, ¿qué compromisos concertaré una vez finalizado el periodo de prueba? Recordemos que los periodos son independientes. La evaluación del periodo de prueba es independiente de la evaluación del periodo anual. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a concertar compromisos para el periodo de prueba en enero, por ejemplo. Entonces, mi evaluación iría enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En julio me evalúa mi periodo de prueba
digamos que la calificación se dio el 31 de julio, quedó en firme el 2 de agosto, y desde agosto al 31 de enero viene mi periodo anual, ¿sí? A partir de ahí debo hacer una nueva concertación, en la cual pues voy a tener en cuenta los otros insumos. Es el mismo proceso, pero lo único que cambia es el tema de que las causales para las evaluaciones parciales son diferentes y los insumos para concertar son diferentes, y el número de competencias y compromisos pues varía en la parte funcional. De resto es el mismo procedimiento, ¿sí? Una concertación a partir del inicio de mi periodo anual, posterior al periodo de prueba. Entonces tengamos muy presente que los periodos son totalmente independientes. Yo desarrollo mi periodo de prueba y una vez termino mi periodo de prueba y está en firme esa calificación, a partir de ahí inicia mi periodo anual. Entonces, ¿qué compromisos concertaré una vez finalizado el periodo de prueba? Pues lo que corresponda para el periodo desde abril, creo que me decía que termina el periodo de prueba, y hasta el 31 de enero del año siguiente. Otra pregunta es si es necesario realizar una carpeta de evidencias o expedir oficios donde se indiquen los compromisos. Con solo carga de evidencias en la plataforma es suficiente. Quiero hacer una aclaración al respecto, y es que el aplicativo es un instrumento descriptivo de esas evidencias. Finalmente el evaluador no va a entrar ahí y va a encontrar las evidencias. Finalmente lo que el instrumento te está dando es ese portafolio, por decirlo así, o esa carpeta donde yo le digo, mire jefe, o mire evaluado, porque es una responsabilidad compartida el registro de evidencias, tanto evaluados como evaluadores deben registrar evidencias. Entonces, pues es como duplicar información. Si yo creo una carpeta para la idea no es duplicar información. Entonces, en el aplicativo va a haber un registro descriptivo. Entonces, señor jefe, mis evidencias de este compromiso son, por ejemplo, las respuestas a las peticiones sobre evaluación del desempeño, las cuales usted encuentra en tal carpeta, o en Orfeo, o en un sistema de información que utilicen en cada una de las entidades, o en su correo electrónico, o en esta carpeta compartida que yo cree para que usted las pueda consultar. Sí, es un tema de gestión. No existe en la norma nada que diga es que usted tiene que crear una carpeta, o es que tiene que registrar tantas o tantas evidencias. El tema de evidencias es el tema de gestión entre evaluados y evaluadores, ¿sí? Si quiere, uno registra en el sistema y dice, mire, en esta carpeta compartida, y en esa carpeta compartida todos los dos registran evidencias. Es un tema de que no existe como un parámetro definido, sino es decisión de evaluados y evaluadores dejar un soporte. Lo que sí es cierto es que hay que tener un soporte de cumplimiento o incumplimiento de los compromisos. Por eso también es importante para los evaluadores que registren evidencias, ¿sí? Entonces, que indiquen si no se cumplió con el compromiso, que dónde está esa evidencia de que no cumplió con su compromiso, de tal forma que el momento que vaya a calificar, todo esto sea un soporte para justificar la calificación, ya sea satisfactoria, sobresaliente o no satisfactoria. Otra pregunta es, ¿cuántos compromisos comportamentales deben ser propuestos por el jefe inmediato como mínimo? Entonces, aquí el tema es, vayamos al anexo técnico del acuerdo. Allí establece que para el periodo de prueba, compromisos funcionales máximo pueden ser 3, y compromisos comportamentales mínimo 3, máximo 5. ¿Sí? ¿De qué va a depender el número? Pues de la misma concertación entre evaluados y evaluadores. No hay ninguna parte de la norma que diga que tienen que ser los 5 o los 3 o los 2. No, eso lo evalúan evaluado y evaluador en la misma fase de concertación que nos estipula la norma. Quinto dice, ¿cuáles recomendaciones pueden dar sobre evidencias asociadas a cumplimiento de horario a las actividades virtuales? Lo mismo, no existe desde la norma nada que diga que debe haber una evidencia y que esto sea un compromiso. Es muy importante que tengamos muy presente cómo es un compromiso. Un compromiso, uno, debe ser medible, debe ser cuantificable, debe estar ligado a funciones del servidor, debe ser evaluable durante todo el periodo de evaluación. Entonces, realmente, si sí o si no, dentro de sus compromisos hay asistir a las actividades virtuales, pues creo que tendríamos que revisar también la estructura del compromiso, porque podría estar mal redactado. Debe tener un verbo, un objeto, una condición de resultado. Entonces, ¿qué resultado tiene el asistir a esas actividades virtuales? Entonces, todo eso tiene que estar ligado, y el éxito del proceso pues está en que se construyan correctamente esos compromisos.
También dicen que si dentro de esos 3 compromisos adicionan otras actividades, ¿qué pasa? Tengamos claro que el proceso de evaluación se realiza sobre máximo 3 compromisos a los cuales me van a evaluar. Sin embargo, a esto no me exime de cumplir con todas las funciones como servidor público y las señaladas en el manual de funciones, ¿sí? Una cosa es el compromiso funcional de responder el 100% de peticiones que me sean asignadas, las cuales deben ser en tiempo y las cuales deben de tener las condiciones de la normatividad vigente, y otra cosa es decir, cumplir horario. No, es que cumplir horario es una responsabilidad de todo servidor público, ¿sí? O cualquier otra actividad que esté relacionada con el ejercicio del empleo al cual ustedes, en el cual ustedes están posesionados. Entonces, no es que yo concerté 3 compromisos y me voy a dedicar en los 6 meses a esos 3 compromisos, no. Tenemos que realizar todas las actividades del manual de funciones, por eso la importancia de que evaluemos muy bien cómo construimos los compromisos, de tal forma de que esos compromisos sean evaluados pues, en el mismo desempeño de las funciones propias del empleo. Termina el periodo de prueba en noviembre, se debe realizar una evaluación anual. Entonces, en EDL, ¿qué tipo de evaluación debe ser? Entonces, recordamos, terminamos para este caso puntual, terminé mi periodo de prueba en noviembre, ya en firme la calificación, entonces debe existir una calificación de noviembre al 31 de enero del año siguiente. Pongamos el caso hipotético del año pasado a enero de este año, entonces terminé periodo de prueba el 15 de noviembre, firmeza de la calificación el 18 de noviembre, del 18 de noviembre al 31 de enero, pues se deberá realizar la evaluación correspondiente, concertar compromisos nuevamente y evaluar. ¿Por qué causal se evalúa? Evaluación semestral, que sería la del segundo semestre, y esa se configuraría como la calificación definitiva del periodo correspondiente, ¿sí? Esta es como básicamente la aclaración que debemos saber. ¿Cuándo adquiere firmeza la calificación definitiva? Una vez, pues, se notifica y no existe ningún recurso en contra de ella dentro de los días señalados, o renuncio inmediatamente a los recursos, por eso adquiere firmeza inmediatamente, o cuando se resuelvan los recursos, en ese momento adquiere firmeza. Entonces, pues como que eso sí es importante que se comuniquen con sus jefes de talento humano para que ellos determinen cuándo adquirió firmeza la calificación definitiva. Igualmente porque pues ellos deben parametrizar el sistema con la fecha para evaluar el periodo siguiente. Entonces, importante ese punto. Hay muchas preguntas, más que preguntas, reporte de casos que se posesionaron en áreas donde no participaron. Esos casos tienen que ser reportados a la Dirección de Vigilancia de la Comisión a través del correo electrónico, de la ventanilla única, dirigidos a la Dirección de Vigilancia para que ellos hagan la respectiva gestión. Se supone y se entiende que el servidor debe ser posesionado y garantizar que cumpla sus funciones en el empleado al cual participó, ¿sí? Las malas prácticas, pues nosotros no las conocemos desde acá, tendrían que ustedes informarlas a la Dirección de Vigilancia para que ellos hagan el seguimiento correspondiente. Otra pregunta es que dice, en el caso de como evaluado proponga compromisos, el jefe inmediato debe proponer adicionalmente algún otro compromiso comportamental. Podría hacerlo, ¿sí? Recordemos lo que dice la norma. Tenemos 15 días para concertar. Si no nos pusimos de acuerdo, el evaluador procede a fijarlos. Si mi evaluador no se pronunció, yo hago una propuesta y frente a esa propuesta, el evaluador podrá hacer las observaciones correspondientes. Finalmente, si yo no estoy de acuerdo con lo que se concertó, con lo que el evaluador me fijó, puedo presentar la reclamación en los términos ya señalados por Diana ante la Comisión de Personal. Listo, creo que quedan muchas dudas, lo que les digo es mucha información. Si es la primera vez que ustedes tienen contacto con el tema de evaluación del desempeño, obviamente la invitación que leamos el acuerdo 617 y su anexo técnico, que veamos los tutoriales y toda la información y el material de ayuda que hemos trabajado y que ustedes van a poder encontrar en la página de la comisión. Agradecerles a todos ustedes por conectarse el día de hoy.
Y cualquier duda adicional, pues ya como lo decía Diana, a través de la ventanilla única, todos estamos pues súper pendientes para atender sus inquietudes respecto al proceso. De todas formas, pues recordarles que los responsables del proceso en cada una de las entidades son los jefes de talento humano, entonces en ese sentido, pues direccionar inicialmente las preguntas a ellos, ya si ellos no responden o no tienen claridad sobre el proceso, podrán remitirlos a la comisión y con muchísimo gusto todo el equipo de la dirección de carrera pues estaremos para atender sus peticiones. Agradecemos nuevamente a todos su conexión el día de hoy y que tengan una feliz tarde.